Para un momento y haz este ejercicio conmigo si quieres cambiar tu vida. Pausa el vídeo y cierra los ojos durante 5 segundos y no pienses en nada. Ahora, si has aguantado más de 3 segundos sin que tu mente saltara a otra cosa, eres una rara excepción. Y eso, que parece una tontería, está destruyendo tu capacidad de encontrar sentido a tu vida. Hay un experimento de Harvard, publicado en la revista Science, que lo deja muy claro. Sentaron a personas en una habitación vacía, sin móvil, sin nada, y les pidieron que controlaran sus pensamientos durante el tiempo que quisieran. La media de aguante fue de 6 minutos. Y el 83% dijo que la experiencia fue desagradable. No es que tú tengas poca fuerza de voluntad. Es que tu cerebro ha sido entrenado, literalmente entrenado, para huir del silencio. Y en este vídeo vas a entender por qué pasa esto, qué se rompe exactamente dentro de tu cabeza y sobre todo, cómo revertirlo con algo tan simple como 5 minutos de silencio al día. Antes de seguir, suscríbete si quieres más contenido para pensar mejor y construir una vida con propósito. Sin motivación vacía, sin teorías complicadas. Vamos al grano. Lo primero que tienes que entender es qué pasa en tu cerebro cuando consigues estar realmente en silencio sin estímulos. Tu atención se concentra en una zona muy concreta de la parte frontal del cerebro. El resto se queda literalmente en silencio neuronal. Por eso a la meditación también se le llama así. Pero aquí viene lo interesante. Esa concentración dura poco, porque nuestra capacidad de atención es mucho más limitada de lo que pensamos. De repente te acuerdas de algo, te imaginas otra cosa, y en una fracción de segundo tu cerebro se llena de actividad por todas partes. Los tibetanos tienen un nombre para esto. La jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Ese caos mental no es un fallo tuyo. Es lo que pasa cuando intentas apagar un cerebro que está acostumbrado a recibir estímulos constantes. Y aquí entra la segunda pieza del rompecabezas, el presupuesto de dopamina. Piensa en la dopamina como dinero. Tienes una cantidad limitada para gastar cada día. Cuando consumes estímulos superpotentes, redes sociales, vídeos cortos, notificaciones constantes, es como comprarte un coche de lujo cada mañana. Vacías la cuenta de golpe. Y luego, cuando intentas hacer algo simple como estar 5 minutos en silencio, tu cerebro no tiene con qué pagar esa experiencia. Por eso se siente vacía, incómoda, casi dolorosa. Y aquí viene la parte que de verdad debería preocuparte. Cuando evitas el aburrimiento y el silencio constantemente, apagas algo que se llama la red neuronal por defecto. Es la parte de tu cerebro que se activa cuando no tienes nada que hacer y que te lleva a pensar en preguntas grandes. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero? Si cada vez que aparece un segundo de aburrimiento sacas el móvil, nunca llegas a esas preguntas. Y sin esas preguntas no hay sentido. Esto es lo que algunos investigadores llaman el bucle del sinsentido. Cuanto más evitas estar contigo mismo, menos significado encuentras en tu vida. Y eso alimenta directamente la ansiedad y la sensación de vacío que tanta gente arrastra hoy. La buena noticia es que esto se puede entrenar. No necesitas convertirte en monje ni meditar 8 horas al día. Solo necesitas 5 minutos de silencio bien hechos todos los días. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero, elige siempre el mismo momento del día. No importa si es al despertar o antes de dormir, lo importante es que sea fijo. Porque así se convierte en un hábito automático y no en algo que tienes que decidir cada vez. Segundo, deja el móvil fuera de la habitación. No en silencio, no boca abajo fuera. Tu cerebro sabe que está ahí y esa sola presencia ya compite por tu atención. Tercero, siéntate, cierra los ojos y simplemente observa cómo entra y sale el aire por tu nariz. No intentes controlar la respiración. Solo nota cómo pasa. Cuando te des cuenta de que tu mente se ha ido a otro lado y se irá, vuelve a la respiración, sin enfadarte. Eso de notar que te has distraído es, en realidad, el ejercicio. Y cuarto, cuando aparezca esa sensación incómoda, esas ganas de moverte, de mirar la hora, de buscar algo que hacer, no la combatas. Es justo lo que tiene que pasar. Es tu cerebro reclamando el estímulo al que está acostumbrado. Si aguantas ahí sin ceder, esa incomodidad empieza a bajar. Durante las primeras sesiones, esos 5 minutos se van a sentir eternos. Vas a notar inquietud, ganas de comprobar el móvil, incluso aburrimiento real, del que duele. Es exactamente lo que sintió el 83% de las personas en aquel experimento de Harvard. No significa que lo estés haciendo mal. Significa que tu cerebro está empezando a recalibrarse. Con el tiempo, esos 5 minutos cambian.
Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. El sonido de fondo, la textura de tu propia respiración, pequeñas cosas que antes no tenían ningún valor para ti. Y poco a poco, esa misma capacidad de atención se traslada al resto de tu día. Aguantas más en una tarea sin distraerte. Tienes ideas mejores. Y empiezas a tener espacio mental para pensar en lo que realmente importa. Aquí va la pregunta que quiero que te lleves hoy. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste 5 minutos completamente solo, sin ningún estímulo, sin nadie ni nada compitiendo por tu atención? Si no te acuerdas, ese es exactamente el problema que acabamos de hablar. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. Solo necesitas recuperar 5 minutos al día que ya son tuyos y que ahora mismo le estás regalando a una pantalla. Empieza hoy. Elige el momento, deja el móvil fuera y dale a tu cerebro la oportunidad de volver a encontrarse contigo mismo. Si este vídeo te ha hecho pensar, dale like y déjame en los comentarios cuánto tiempo crees que aguantarías tú en silencio. Y si quieres seguir construyendo una mente más clara y una vida con más propósito, ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo.